Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestro live. Un segundo. Vamos a invitar a Ani. Vamos invitando a Ani. Hoy Ani nos va desde Venezuela, nos va a hablar sobre el egoísmo, un tema muy interesante, muy actual, y vamos a ver qué nos puede ayudar este live para poder mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Ya acepté la invitación. No sé si es invited. Ok. Tenemos algún problemita. Vamos a ver. Estoy invitando a Ani, pero no puedo conectar con ella. Un momento más. Ok, estoy mandando la invitación nuevamente. Siempre pasa un poco esto, ¿no? Un poco de paciencia. A ver. Buenas noches desde Venezuela, Julio. Estamos esperando la conexión con Ani. Ok, yo voy a cancelar mi invitación, entonces tú me invitas para a ver si funciona de esa mejor forma, ¿ok? Sí, problemas de conexión. No te preocupes, no paciencia. Ok. Vamos a mandar nuevamente una invitación. Va. Ahora sí. Hola, buenas noches a Hola, todos. buenas noches, Ana. Mucho gusto, un placer conocerte. Yo soy Un placer Martín. también por aquí. Mi nombre es Ani Sánchez y un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas Muy gracias, placer es agradecida por nuestro. su invitación. Ani se llama ella es Ani Sánchez, ella es actual presidenta de la Sociedad Espírita Nazaret en Venezuela y nos va a hablar sobre el tema del egoísmo, a ver si podemos aprender cosas muy importantes de este tema que es muy actual y muy importante en nuestras vidas para nuestra reforma íntima. Entonces, Ani, vamos a hacer nuestra oración de apertura, ¿te parece? Sí, que está bien. Agradecemos este momento de estudio, esta posibilidad de llegar a corazones que están necesitando escuchar este estudio, la necesidad de reformarnos en nuestro interior, el egoísmo que hay dentro de nosotros. Pedimos el permiso de los mentores espirituales de la Casa Espírita Medellín Espírita y de Sociedad Nazarena para comenzar este live. Que así sea. Bueno, Amén. cuéntame. Bueno, que entre todos podamos aprender un poquito más. Muy agradecida. Yo represento al grupo de sociedades nazarenas en Venezuela, que actualmente desarrollamos actividades en 6 estados y nos sentimos muy contentos de poder conectarnos con hermanos de otras latitudes. En el caso del egoísmo, yo quería iniciar primero a hacer una introducción. Nosotros actualmente nos encontramos conmovidos por la pandemia,
por el cambio climático, por los desastres naturales. Pero ¿qué sentimiento nos genera el egoísmo? ¿Qué sentimiento tenemos nosotros hacia las conductas egoístas que parecen que nos hemos acostumbrado a estas manifestaciones? El egoísmo en realidad parece que está muy arraigado en la sociedad y nosotros lo vemos como algo común. Tanto es así que quiero traer algunas frases a colación. Si ustedes conocen algunas frases también estaría bien que me las dijeran. Pero hay frases como un poquito de egoísmo a veces es necesario. Hay frases como hay egoísmo bueno y hay egoísmo malo. Para la doctrina espírita no existe egoísmo bueno ni egoísmo malo. Todas las manifestaciones del egoísmo son perniciosas y son con repercusiones y consecuencias graves para el espíritu, tanto en su vida material como en la vida espiritual. Hay una frase que también dice, Jesús dice que nos amáramos, que nos debemos amar primero nosotros mismos, por lo tanto yo me amo, me preocupo solamente por mí, y eso es algo que nos dice los mandamientos. Esto también es un concepto errado, porque si nosotros comprendemos el concepto del amor, sabríamos que el ser egoísta es uno de los seres que menos se ama. De esto tendríamos que hablar otro tema acerca de lo que es amarse a sí mismo, pero ser egoísta no es una forma de amarse. En los tiempos actuales también está por la pandemia, muchos dicen que tenemos que sobrevivir, que es el momento de luchar solos, que cada quien se resuelva como pueda, olvidando que en realidad el sentimiento de solidaridad y fraternidad es el que va a hacer cambiar la humanidad. Otro punto es que somos seres sumamente ocupados. Y por ser seres sumamente ocupados decimos yo me preocupo por mis problemas, yo tengo demasiados problemas, cuando tenga tiempo me ocuparé de los demás. Es cierto, a veces los problemas nos pueden dar diferentes situaciones y pueden hacer que nos aislemos un tiempo, somos seres débiles todavía. Pero ¿qué sucede cuando esos problemas nunca nos dejan actuar y pasamos toda una vida resolviendo nuestros problemas? Ese es el problema del egoísmo. Frases como hay que disfrutar la vida cuando es una sola. Esto nos habla todavía de la concepción de que nosotros tenemos de que en realidad no es una vida, en realidad tenemos una sola vida con muchas existencias, es cierto, pero tenemos múltiples existencias y estas existencias es lo que nos van a ayudar a nosotros seguir progresando. Y una frase que es muy dura y que nosotros nunca deberíamos decirla es, yo no puedo acabar con los dolores del mundo. Así que cada quien tiene que resolverse como pueda. Es cierto, no podemos acabar con los dolores del mundo, no podemos influir en los que están en África, en los que están en Haití, pero sí podemos influir con los que están a nuestro alrededor, quizás con nuestros familiares que por actitudes egoístas no vemos su dolor. Y por último, para ser feliz hay que ser un poco egoísta. No hay un obstáculo más grande para la felicidad que el egoísmo. Y eso lo veremos en la ponencia de hoy, en las cuales nosotros tenemos que ver el egoísmo como un obstáculo para nuestra felicidad. Iniciando, vemos que Allan Kardec, yo saqué diferentes fragmentos del libro de Allan Kardec de Obras Póstumas, del libro de los Espíritus, del libro del Evangelio, del libro León Denis, que es El Camino Recto. Quizás no voy a ir diciendo todos para no confundir, pero fueron unos fragmentos sacados de estos libros. ¿Qué sucede cuando nosotros nos disponemos a cambiar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Estamos dispuestos a que se nos toque nuestro interés personal o tenemos un límite y decimos hasta aquí llego? En el caso del egoísmo es reconocido, según Allan Kardec, como la mayor causa de las miserias humanas. Es la mayor causa de las miserias. Se trabó un poco. Vamos a esperar que reconecte. Ani. Bueno.
Ya volverá nuevamente. Tiene problemas con su conexión. Recordemos que ella nos está llamando desde Venezuela y hay un poquito de mala conexión. Vamos a volver a subir la invitación. Vamos a ver. Muy interesante lo que nos está hablando Ani, y son cosas muy de al diario, ¿no? En nuestra clase de Medellín Espírita hablábamos de eso casualmente ayer, de estos tiempos de pandemia son los ideales para conseguir, para, mejor dicho, ejercer lo que es la nobleza de nuestro corazón, ejercer lo que es la solidaridad, el amor al prójimo. Estamos siendo llamados todos nosotros al trabajo en común. Entonces, yo creo que cuando ponemos siempre de excusa de que estamos muy ocupados, yo hoy no puedo, el trabajo, obviamente tenemos nuestras cuestiones materiales que necesitamos, pero nunca debemos dejar atrás nuestra verdadera esencia, ¿no? Que como está diciendo Ani, si pensamos que la vida es una sola, entonces una máxima de egoísmo, ¿no? Si vivimos una vida, por decir la vida del espíritu, pero en diferentes encarnaciones, ¿no? A cada una de ellas aprendemos cosas nuevas. Vamos a ver por acá. Estoy volviendo a invitar. También ella mencionó sobre egoísmo bueno y egoísmo malo. Aquí estaba aquí haciendo un repaso de las cosas que estabas tú comentando, que hice una lista para luego comentar sobre. Pido disculpas, pero aquí No, la en señal es realidad, intermitente y entonces, bueno. yo sé. Bueno, en el caso del Evangelio según el Espiritismo, también nos habla del egoísmo como una plaga. Y como plaga debe combatirse. Eh, en el caso del egoísmo es uno de las batallas más fuertes que tiene que librar el hombre porque no está luchando contra nadie. En realidad se tiene que vencer a sí mismo y se tiene que conquistar a sí mismo. Y de esto se requiere valor, según lo refiere el libro del Evangelio, y se necesita voluntad. Una voluntad a toda prueba en las cuales nosotros seamos capaces diariamente de ser nuestro mayor juez y de muchas veces ser duros con nosotros para vencer esta semilla que todos tenemos. Y en el caso de la felicidad que yo mencionaba previamente, siendo el egoísmo hijo del orgullo, cuando nosotros practicamos o somos egoístas es una negación de la caridad y es uno de los mayores obstáculos para la felicidad. Para iniciar, les voy a traer el concepto que trae Johanna de Angelis en el libro Ser Consciente acerca de lo que es un ser egoísta. Okay. Este ser egoísta es un ser atormentado por la ausencia de valores personales, inseguro de su comportamiento, apegado a actitudes egoístas que lo hacen pasar una vida continuamente en inquietud y siempre insatisfecho. ¿Quién quiere esta plaga, hermanos? ¿O quién quiere sentirse siempre insatisfecho, siempre con inquietud? Y siendo nosotros mismos las causas, ¿no deberíamos tratar de mejorar? Es así como el ser egoísta se convierte esclavo de sus pasiones, de sus aspiraciones, y en realidad termina siendo su propia víctima. Cuando nosotros hablamos de lo que es un ser egoísta, ya entrando en el tema, hicimos esta introducción para que viéramos la connotación tan grande que debe tener el egoísmo para nosotros como espíritas y cómo debemos combatirlo. En el caso de la palabra egoísmo, viene de la palabra latín ego, que significa yo, y el sufijo ismo, en las cuales nos indica una actitud, una conducta hacia nosotros, en el cual siempre nos ponemos de primero, siempre nos preferimos y siempre colocamos nuestros intereses por encima de los demás.
¿De dónde proviene el egoísmo? El egoísmo proviene del orgullo, de esta exaltación de la personalidad que nos hace creernos más de lo que somos. El egoísmo, según el libro de los espíritus, dice que nos viene de este instinto de conservación. Y es cierto, hay un instinto de conservación que nosotros podemos verlos en un niño cuando nace, podemos verlos como un instinto. Pero ¿qué pasa cuando exacerbamos este instinto y lo llevamos a límites más allá? Otra causa del egoísmo, según obras póstumas en el hermano Allan Kardec, nos dice que proviene de esta idea de nuestra falsa naturaleza, de nuestro pasado y de nuestro porvenir. Es decir, si nosotros supiéramos de dónde venimos, si supiéramos que no tenemos merecimiento quizás por muchas vidas anteriores en las cuales hemos ido pagando, hemos tenido diferentes situaciones adversas que hoy nos colocan en situaciones difíciles, exigiríamos tanto, pediríamos tanto, seríamos tan insatisfechos con las condiciones de vida si sabemos que muchas veces lo que estamos haciendo es reparar. La otra causa también es porque no sabemos a dónde vamos. Pensando que tenemos una sola existencia, buscando las satisfacciones inmediatas, el hombre nunca va a quedar satisfecho. Pero si el hombre va más allá y se conecta con la vida futura, con las aspiraciones futuras, tiene que dejar de ser egoísta, porque él sabrá que todas las acciones que haga van a redundar en su futuro como espíritu. Y por último, él también refiere por qué somos egoístas, porque somos incrédulos. ¿Cuánto es tu fe, Marcela? No sé, yo pienso que nuestra fe todavía es muy pequeña y esa falta de fe hace que nosotros dudemos mucho y esa incredulidad hace que también nosotros seamos egoístas. Para el ser que no cree en nada, creer en sí mismo es la mejor opción, creer en sus potencialidades, pensar que es lo máximo, y esto hace potenciar el egoísmo porque no reconocemos la acción de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos del libro de los espíritus, en la pregunta 913, cuando nos preguntas cuáles son los vicios o cuál es el vicio que es la raíz de todos, en los espíritus nos responden, lo hemos dicho, el egoísmo. De él deriva todo mal. Entonces a veces nosotros queremos dejar de ser celosos, vanidosos, todas las diferentes inclinaciones que tenemos y tratamos de quitárnoslas, pero tenemos que atacar es la raíz. Tenemos que atacar es el egoísmo, porque el egoísmo también neutraliza todas nuestros pequeños gérmenes, esas pequeñas virtudes que están germinando, también las neutraliza el egoísmo y nos va volviendo estériles, nos va volviendo duros de corazón, nos va secando tanto el alma que no somos capaces de tener empatía. Todo lo que has dicho me ha encantado y tengo aquí nota de muchas cosas. Una cosa muy importante que dijiste acá, la insatisfacción. Eso es una cosa, una palabra como que muy de a día, ¿no? Siempre estamos inconformes con todo, inconforme con la vida, inconforme con la familia, inconforme con el vecino, inconforme con todo, ¿no? Siempre estamos insatisfechos y eso nos lleva a la adquisición, a ese vacío, de querer llenar ese vacío con cosas materiales. Pero es nuestro propio egoísmo que no nos deja ver que hay cosas mucho más importantes que esa. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, el egoísmo es hijo del orgullo. Entonces ese orgullo no me deja ver que yo tengo otras virtudes. Porque como tú estás diciendo, neutraliza esas virtudes que hay en nosotros. Entonces, creo que es Chico que dice que nadie, o Divaldo creo que es el que dice que ninguna felicidad puede ser feliz, puede ser una verdadera felicidad cuando es plantada a costa del dolor ajeno, ¿no? Entonces muchas veces nosotros, como tú estabas diciendo, solo pensamos en nosotros. Podemos decir que puede de nuestro instinto de conservación. Entonces podríamos decir que si Kardec dice que el egoísmo viene de nuestro instinto de conservación, quería decir que cuanto más egoístas somos más sensuales, de sentidos, más materiales y menos espiritualizados, ¿no? Nos alejamos un poco más de la espiritualidad, podríamos decir eso.
Sí, en realidad mientras más imperfectos seamos y más animalizados, más egoístas seremos. Estaremos más cerca de los instintos y más lejos del sentimiento, Esa es la porque eso lo palabra, dice también, primero tenemos instintos, sensaciones y después sentimientos. Mientras más animalizados, más grande será nuestro egoísmo. Eh, ajá. sí. Dos cosas importantes para nosotros, y esto lo dice el libro de los espíritus, lo dice León Denis, lo dice André Luis. Ataquen a ustedes mismos, el peor enemigo nuestro somos nosotros mismos, ¿no? Ese demonio, los demonios que hay dentro de nosotros son los verdaderos demonios. Entonces, estas dos palabras importantes, valor y voluntad. Fe, falta de fe. Sabemos que la fe se construye día a día. La fe no es una fe de la noche a la mañana. Yo voy construyendo esa fe. Y para construir esa fe, necesito hacer ¿qué? Desapegarme de ese egoísmo. Entonces, si el valor y la voluntad que es una de las potencias del alma, ¿cómo podríamos utilizar nosotros esa potencialidad para apagar ese nuestro egoísmo y ver la vida de una manera que pueda ser más agradable para nosotros mismos, ¿no? Porque siempre decimos, ay, que aquella persona es egoísta, queremos cambiar a la otra persona, pero deberíamos de nosotros ver hacia adentro de nosotros. Sí, en realidad no deberíamos preocuparnos tanto por ver los defectos de los otros, no deberíamos perder el tiempo en eso y sí deberíamos dirigir la mirada hacia nuestro interior. En ese caso, San Agustín nos habla de esa voluntad que debe ser constante y en esa voluntad llegaremos al conócete a ti mismo. Ese conócete a ti mismo no es de la noche a la mañana, sino que simplemente nosotros todas las noches preguntarnos, ¿qué hice hoy de reprensible? ¿A quiénes le hice daño? ¿Qué pude cambiar hoy? ¿A quién pude haberle hecho algo para modificar mi conducta? Y en base a eso, si no logramos ver a quienes le hacemos daño, porque a veces pasa, a veces estamos tan endurecidos que no reconocemos actitudes egoístas, entonces debemos preguntarnos, si yo viera esta acción en otra persona, ¿qué opinaría? Y al vernos en ese espejo, podremos empezar a modificar conductas en las cuales, además de la voluntad, se requiere constancia en el cambio. Se requiere valor para nosotros vernos en el espejo y decir, no somos tan buenos como pensamos, quizás tenemos el barniz de la civilización, pero cuando nos golpean, cuando algo cambia cuando hay algo, una situación, una prueba difícil, sale nuestra naturaleza y todavía nuestra naturaleza es inferior. Exactamente, eso mismo que acabas de decir, hacer esa lista, ¿no? Esa lista mental en nosotros mismos. Y una pregunta que hace alguien acá, dice que si el egoísmo se puede convertir a pura fuerza de voluntad o con el estudio de la doctrina espírita. Bueno, ahí es un punto importante cuando hablábamos de las causas del egoísmo. Cuando el hombre estudia la doctrina, comprende de dónde viene y a dónde va, empieza a buscar las causas o las herramientas para quitarse el egoísmo, porque reconoce que el egoísmo es un obstáculo para su progreso. Entonces, no solamente es la voluntad, la constancia en el cambio, sino también es el estudio de la doctrina espírita, porque la doctrina espírita, como he dicho más adelante, es una propuesta educativa, en las cuales en la sociedad se le debe plantear la solidaridad, la fraternidad, como un objetivo en común, porque todos debemos ir hacia eso para poder cambiar la humanidad. Exactamente, entonces podríamos decir que el orden es estudio de doctrina espírita, que nos va a llevar al estudio de nosotros mismos, que nos va a despertar esas cosas que nosotros todavía no veíamos en nosotros, ¿no? Ese pensar de que, yo soy una buena persona, yo ayudo a todo el mundo, pero a veces el egoísmo y el orgullo se disfraza de cosas que hacemos por los demás, pero ¿con qué sentido? Para ser notada, por vanidad. Entonces siempre tenemos
ese poquito de vanidad en nosotros, que debemos también de ser cuidadosos de cómo llevamos nuestra caridad. ¿Cómo sería una caridad sin egoísmo y sin orgullo? Bueno, es difícil. ¿Por qué? Porque el egoísmo es lo contrario o es un obstáculo contrario a la caridad. Cuando nosotros hablamos de caridad, la verdadera caridad es un acto de amor, es un acto de darse a sí mismo. Y un ser egoísta no es capaz de darse a sí mismo. Un ser egoísta le será más fácil practicar la limosna que la caridad. El egoísmo es un obstáculo, tanto para la ley de amor, caridad y justicia. ¿Un egoísta puede practicar la caridad? Sí, porque nosotros todos tenemos vestigios de egoísmo, todos tenemos egoísmo, pero no va a ser la caridad verdadera. Podemos iniciar, podemos a través de la práctica empezar a sensibilizarnos, pero solo para ser verdaderamente buenos, caritativos y ser un hombre de bien, tenemos que dejar atrás el egoísmo. Es lo único que nos permitirá darnos a nosotros mismos. Ani, ¿cuáles serían esas cualidades del hombre de bien que nos podrían ayudar a crecer a nosotros mismos y desapegarnos del egoísmo y de ese orgullo que todavía está incipiente en nosotros? Bueno, por esto yo lo diría textualmente. En el libro de los espíritus nos hablan de los caracteres del hombre de bien, en la pregunta 918. Y estos caracteres del hombre de bien es un hombre que practica la ley de justicia, amor y caridad. Además de eso, es un hombre penetrado en el sentimiento de caridad y penetrado en amor al prójimo. Algo importante que sabemos que es el egoísta no es capaz de sentir empatía. El hombre de bien siente el dolor del otro como suyo, siente la felicidad de los demás como suya. Este hombre también es un hombre bueno, humano, benévolo para con todo el mundo, es indulgente con las debilidades ajenas. Y algo de lo que nosotros nos falta mucho es la indulgencia. Nosotros con los defectos de los demás somos duros, buscamos los defectos de los demás, como si al criticar a los demás nos estuviésemos elevando nosotros. Y esta indulgencia que tiene el hombre de bien, esta paciencia, esta calma, esta capacidad de comunicarse sin herir al otro, debe ser una meta de un buen espírita también, porque un buen espírita es un hombre de bien. Exacto, nuestro propio orgullo nos quiere llevar siempre a querer apagar al otro, como tú estás diciendo, a ver los defectos en los demás para yo sentirme menos inferior a esa persona, por decir así. Paloma nos pregunta, si un espíritu no tiene egoísmo, ¿se puede decir que ya es un espíritu puro? Bueno, cuando Allan Kardec nos habla acerca de cómo se irá dejando atrás el egoísmo, nos dice que en la escala espírita o en la evolución del mundo nosotros dejaremos atrás al egoísmo con el progreso moral. Entonces, ciertamente, ya este espíritu puede ser que es un espíritu del segundo orden para el primer orden, en el cual ya vemos que son espíritus que ya las pasiones no lo dominan, van dejando atrás todos estos vicios, todas estas imperfecciones, y el hombre entiende, porque es entender este sentimiento de solidaridad, de fraternidad que une a los mundos, y ya él no tiene espacio para él. Eso yo lo leí ayer y me pareció hermoso, no tiene espacio para él. Ya en él no existe ese concepto de individualidad. Él renuncia a su personalidad por una causa mayor, y esta causa mayor es Dios, esta causa mayor es la comunión de todos los hombres en un solo propósito. Qué cosa tan linda lo que acabas de decir. Exactamente. La progresión, el progreso, la palabra misma lo dice, es lento. Nosotros podemos ir comenzando una cosa de una vez, pero el problema del orgullo es que el orgullo no nos deja ver que somos orgullosos, ¿no? Entonces ahí es la práctica de la humildad, del estudio, del autoanálisis y tener esa paciencia, como tú estás diciendo. Una cosa que dijiste al principio, que Jesús dijo, ama a los otros como a ti mismo. Muy, muy, ¿cómo se dice? Que le han tergiversado lo que él quiso decir
a lo que realmente debería de ser. ¿Qué debería de ser estas palabras de Jesús? ¿Cómo emplearlas, estas palabras de Jesús, correctamente en nuestras vidas? Bueno, yo en esto voy a tomar las palabras de un espírita español que él decía que el mayor acto de amor que nos podemos hacer a nosotros mismos es cambiarnos, es transformarnos, es pulirnos como esa dura piedra que somos muchas veces y darnos con el cincel hasta que nosotros podamos sacar nuestro potencial. Entonces, si nosotros nos amamos, en realidad nosotros vamos a buscar transformarnos, vamos a buscar cambiar. Ese es el verdadero amor, ese es el verdadero acto de amor para con nosotros. Tenemos sí que ser igualmente perdonarnos a nosotros mismos, abandonar la culpa, ser indulgentes, tenemos que ser buenos con nosotros, pero sobre todo tenemos que transformarnos como el acto más grande de amor que podemos hacernos. Y aquellos que dicen, yo estoy muy ocupado como para ayudar a otros, yo lo único que puedo hacer es hacer una donación por PayPal o mandar alguito, y ¿es realmente necesaria o realmente basta ese acto de caridad? ¿Sería eso un acto de sinceridad o sería una excusa solamente para decir estoy ocupado? Que es muy usual, todos los días lo utilizamos, y me incluyo porque en ocasiones he dicho estoy ocupada, pero ¿será una excusa o será que no sabemos administrar nuestro tiempo o será una manera de escape para no cumplir con nuestros compromisos como espíritu? Yo pienso que es un poco de todo. Nosotros todavía no hemos establecido bien nuestras prioridades. Si nosotros reconociéramos nuestro compromiso como seres inmortales, nuestra prioridad sería ayudar a otros y transformarnos. Pero como todavía nuestras prioridades muchas veces están aquí, en la tierra, con nuestras metas y aspiraciones terrenales, entonces nosotros en nuestras prioridades no está hacer el bien como prioridad. Y al no tenerlo como prioridad, siempre lo dejamos en segundo plano. Y lo que tú decías, está bien, uno puede iniciar la práctica de la caridad dando dinero, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces es limosna. Y si recordamos lo que es caridad, es darnos nosotros. O sea, no es dar tu dinero, es darnos nosotros, dedicar tiempo. Solamente caridad no es dar dinero, hay la caridad moral, la caridad que muchas personas necesitan ser escuchados, la caridad que tú dedicas cuando tratas de dar conocimiento a alguien que se quiere suicidar y le tratas de decir que no lo haga. Entonces, si nos quedamos con la caridad material, nos estamos quedando cortos. En realidad nosotros tenemos que practicar también la caridad moral. Y la caridad moral también entra la indulgencia y todos estos sentimientos que debemos tener hacia nuestros hermanos. Exactamente. La caridad material es necesaria en el mundo en el que vivimos, pero la caridad de tiempo, porque los espíritus nos dicen que lo más valioso que nosotros tenemos en la encarnación es el tiempo, que nosotros no estamos todavía muy conscientes, muy despiertos de ese asunto. Alguien nos pregunta acá, Maloba Iglesias, ¿la caridad debería ser un estilo de vida? ¿O cuántas facetas tiene la caridad? Ella hace dos preguntas. ¿Cuántas facetas tiene la caridad? Y la caridad debería ser un estilo de vida. Supongo que cuando ella dice facetas es de qué forma uno utiliza la caridad o emplea la caridad en diferentes áreas de la vida, ¿no? Ya sea en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Sí, bueno, si la tomamos de ese punto de vista, nosotros podemos practicar la caridad en donde estemos. Siempre va a haber alguien que necesite de nuestras palabras, pero en grandes rasgos existe la caridad material y la caridad moral. Y esa caridad moral podría ser ahora más importante en este tiempo de pandemia que la caridad material. Sí, yo pienso que
que nosotros nos acostumbramos mucho a la caridad material, pero la caridad moral es más importante porque es la que llega al alma. Exactamente. Bueno, entonces también hablaba sobre vencerse a sí mismo, de la vida solamente es una sola. El espiritismo nos enseña que vivimos en esta encarnación, obviamente con este cuerpo una vez, pero que tenemos múltiples encarnaciones. Entonces, podríamos decir que en cada una de estas ya fuimos, son las que preguntan, bueno, ¿será que si yo soy egoísta ahora, si me esfuerzo por no ser más egoísta, dejaré de ser egoísta en otra encarnación? ¿Valdrá la pena? Y aquellos espíritas también que dicen, ah, no, va a ser como para la próxima encarnación porque no lo estoy consiguiendo. Bueno, cuando en el libro de los espíritus nos dicen que el cambio va a ser lento. Nosotros tenemos el egoísmo y lo tenemos arraigado en nuestra personalidad durante muchas existencias. Pero si nosotros siempre decimos, lo dejo para la siguiente vez, siempre vamos a estar viviendo las consecuencias de nuestro egoísmo. Un ser egoísta, ya lo vimos, es un ser insatisfecho, un ser que se va aislando, que ese aislamiento lo lleva después de la muerte, porque cuando él desencarna siente el mismo vacío, la misma coraza en la que vivió lo aísla de sus espíritus amigos que quieran ayudarlo, de sus familiares. Entonces, si nosotros queremos seguir viviendo la consecuencia de nuestro egoísmo, podemos esperar y decir, sí, lo hago para la siguiente. Pero si queremos empezar a tener una vida en paz, empezar a encontrar o concebir lo que es la verdadera felicidad, nos urge abandonar las conductas egoístas y comenzar esta transformación, porque mientras más tardemos, más va a doler. Entonces, es cuestión de que el hombre lo vea como una necesidad de desprenderse del egoísmo. Exactamente. Y Ani, ¿cómo podría el espiritismo? Sabemos que nosotros nacemos en las familias que son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos familiares, aquel familiar difícil, aquel egoísta, ¿no? Aquel que siempre está insatisfecho con la familia. ¿Cómo el espiritismo nos pudiera ayudar con esos parientes difíciles, aquel pariente egoísta, aquel pariente orgulloso que está dentro de ahí mismo? ¿Será que es una prueba para mí o será una prueba para ese pariente que está viviendo ahora conmigo? Porque muchos nos preguntan esto, ¿será que yo fui egoísta con aquella persona, lo maltraté, que por eso ahora se comporta conmigo de esa forma? ¿O será que es una prueba para mí? ¿O será que yo tengo que mejorar a la otra persona? ¿Será realmente que nosotros tenemos ese poder de mejorar a otra persona? Ese es un tema muy, muy profundo. La primera escuela es con la familia. Y en donde nosotros tenemos que aplicar la caridad moral, primero es con nuestra familia. Es decir, cuando nosotros veamos un familiar con conductas egoístas, con diferentes inclinaciones que son reflejo de sus imperfecciones, nosotros tenemos que aplicar la indulgencia, benevolencia, pero tampoco podemos volvernos sentimentalistas y por ser nuestro familiar, ponernos como quien dice una venda en los ojos y no ver que este ser es egoísta. En el Anuario Espírita 2017, que habla de la familia, hay una pregunta que a mí me pareció muy interesante y nos dice, ¿para qué educamos a nuestros hijos? ¿O para qué nosotros estamos en nuestra familia? Y esto es algo fundamental porque al ser el espiritismo una propuesta educativa, propuesta por Allan Kardec, nosotros tenemos que introducir el espiritismo en el hogar. Y una de las mejores recomendaciones es que nosotros practiquemos el Evangelio en el hogar con nuestra familia, para que ellos comiencen a tener estas pequeñas píldoras de espiritualidad que lo ayuden en el cambio. En el caso de los hijos, nosotros tenemos que empezar a ver todas esas tendencias egoístas, orgullo, de esas conductas de egoísmo que comienzan a despertar y tener esa vigilancia para que nosotros podamos decirles que ese no es el camino. Y aquí en este libro me gustó mucho lo que dicen, y dicen que enseñarle valores a nuestros hijos o en la familia no es suficiente,
porque el trabajo, el equipo, la organización, la disciplina, la puede tener una banda de asaltantes. Y lo dice textualmente, y es cierto. Nosotros tenemos que enseñar virtud, y esta virtud es lo que nos va a llevar a nosotros a la conquista del amor, que es lo que va a lograr eliminar en el futuro todos estos efectos. Entonces, algo que dice a través de la educación es que nosotros no debemos buscar volvernos hombres instruidos, porque hombres instruidos puede ser un ser egoísta. Tenemos que buscar a través de la educación espírita volvernos hombres de bien. Y esa es la clave del progreso. Entonces, si nosotros tenemos personas en la casa con estas actitudes, que quizás es la que más nos pega, porque son los que conviven con nosotros, son los que más nos molestan, son los que están allí y son los que a veces hasta ponen a prueba nuestra conducta espírita, porque a veces perdemos los estribos. Con estas personas, además de la caridad moral, no perder la oportunidad para brindarles la doctrina, a través de un evangelio en el hogar, a través de una lectura, de una oración, para que esta persona vea el espiritismo como una opción. Y aquí es algo muy importante. Las personas cambian por el ejemplo. Y esto es algo fundamental. Entonces no es que yo voy a cambiar a alguien, porque cada quien decide cambiar en su momento, a cada quien le llega su momento. Pero si yo modifico mi conducta y esta persona ve que yo estoy mejorando, ve que estoy menos orgullosa, que estoy menos irritable, que estoy más paciente, esta persona va a tratar de imitar mi conducta. Y esto también lo dice Allan Kardec. Cuando nosotros tengamos unas conductas adecuadas, los que estén cerca de nosotros también empezarán a abandonar el egoísmo, porque esto hace que ellos imiten también las conductas que vean que pueden ser beneficiosas para su vida. El amor es contagioso, ¿no? La alegría es contagiosa. Entonces yo puedo educar, pero con mi ejemplo. Entonces aquellos padres que han sido llamados a la tarea de la paternidad, porque se ve mucho, por ejemplo acá en Estados Unidos, que el niño quiere lo que quiere, se revuelca por el piso, y entonces que si al hermano le compraron una cosa también lo quiere igual o mayor, y siempre se le da como ese capricho, ¿no? Se cumplen todos esos caprichos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros afrontar esa situación con los hijos? Porque hay niños también que se debaten en ese aspecto. Mamá, fui a la escuela y el niño es egoísta conmigo, y entonces el niño quiere comportarse de la misma forma, pero lo que tú estás diciendo, crear esa virtud. ¿Cómo se hace una virtud? ¿Cómo poner en práctica esto hasta que llegue a ser una virtud en mi familia, con mis hijos, para que no se sienta, por decir así, llamado, ¿no? O atraído a ese tipo de ejemplos, por decirlo así? Bueno, una virtud se construye con mucho esfuerzo. Cuando nosotros hablamos del cambio, nosotros podemos dar muchas existencias en desarrollar una virtud, pero ahí va a jugar un papel fundamental el estudio, la constancia, la voluntad, el libre albedrío bien utilizado, la disciplina. Así como tardaremos mucho tiempo para dejar atrás el egoísmo, también para construir una virtud. Por eso es que es tan importante aprovechar el tiempo, porque son muchos años que para el mundo espiritual no existe el tiempo, pero sí van a requerir muchas existencias en las cuales nosotros podamos desarrollar una virtud. Y mientras más virtuosos seremos, más felices. Ese es el punto. Mientras más virtuosos, mientras más virtudes tengamos, mejor nos sentiremos con nosotros mismos y empezaremos a experimentar una paz. Y esa es la meta. En realidad, conseguir una felicidad que viene de la virtud. Exactamente. Bueno, yo creo que ya te he preguntado muchas cosas y no sé, ya que tú mencionaste que que el egoísmo es hijo del orgullo, utilizaríamos las mismas, por decir así, consejos que tú nos estás dando para combatir el orgullo. ¿Cómo darme cuenta cuando estoy siendo orgulloso y ese orgulloso me puede llevar a ser egoísta, hasta conmigo misma, como tú lo estabas diciendo anteriormente?
Sí, bueno, si quieres, vi que nos pusimos a hablar mucho, si quieres te doy un resumen de lo que yo había traído, que ahí está la parte también de cómo dejarlo atrás. Perfecto. Eh, en cuanto a las manifestaciones del orgullo, son muchas, y nosotros lo podemos ver en la avaricia, en la envidia, en la codicia, en la vanidad, en la ausencia de empatía hacia los demás, y lo podemos ver en la indiferencia también, porque nosotros muchas veces olvidamos que la indiferencia es una forma de egoísmo, y sí lo es. Martin Luther King decía, no me estremece la maldad de los malos, la indiferencia de los buenos. Y cuando nosotros somos indiferentes con las condiciones que tienen las personas que están cerca de nosotros, estamos siendo egoístas. El egoísmo lo vamos a manifestar en todos los lugares. El egoísta no es que solamente va a ser egoísta en su casa, no. El egoísta va a ser egoísta con su pareja, con los hijos, en el trabajo va a querer resaltar, en la sociedad siempre va a querer estar por delante de los demás. Y las relaciones con las personas, más que de amor, de empatía, van a ser de utilidad. ¿De qué me sirves tú? ¿Qué me puedo beneficiar estando cerca de ti? Y cuando ya no me sirvas, te desecho. Y eso es una forma muy triste de relacionarse el egoísta, porque en realidad no crea relaciones verdaderas o no logra tener esa conexión con las demás personas. Ahora bien, las consecuencias del egoísmo son terribles, pero aquí nos dice en el libro que el egoísta lleva el castigo, en sí su propio castigo, porque él no ve más que una persona en el mundo, y esto es algo muy triste. Todo lo que ve le es extraño, le es indiferente, así se llena de tedio. A su vez encuentra el vacío, que no solamente lo acompañará en la existencia terrenal, sino que también lo llevará más allá de la muerte. Es decir, las consecuencias del egoísta o del ser egoísta son nefastas. A su vez, es un ser que se va a sentir ahogado, va a perpetuar el odio en la sociedad y va a tener algo muy fuerte, que es la dureza de corazón. Y todos los esfuerzos que haga van a ser neutralizados por este egoísmo. Y el egoísta va a pasar algo que va a ser muy, muy fuerte, que es que el egoísta va a quedar expuesto al sufrimiento, porque él no tiene forma de huir. ¿Por qué digo esto? Chico Javier decía que cuando él, no sé en qué libro está, pero cuando él tenía diferentes problemas o se sentía mal, él acudía a los más pobres, acudía a los lugares más pobres, y cuando él veía el dolor ajeno se sentía mejor. Relacionarse con otros, entender a otros, sentir empatía por otros, hace que nuestro dolor se aminore. El egoísta queda expuesto a este dolor, queda expuesto al sufrimiento. Y el hombre pretende ser feliz, pero él no entiende que el egoísmo es el que le engendra todas estas sensaciones de inseguridad, todas estas sensaciones de tormento, el que hace que no tenga amigos, el que hace que se aísle. Entonces el hombre, cuando ve el egoísmo como su más grande enemigo, es que él va a lograr liberarse. Cuando tú me decías entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para dejar el egoísmo atrás? Antes de cerrar con esto, yo traía un relato que es de Jorge Bucay, que nos ejemplifica muy bien lo que está haciendo el egoísmo con nosotros. Este relato es más antiguo, pero tomé la adaptación que él hace, y este relato es acerca del país de las cucharas largas. Él dice que había un hombre que viajaba, que llegó en esto a una casa que decía, se llamaba el país de las cucharas largas, y en esta casa solamente había un ala este y un ala oeste, un ala del lado izquierdo y una del lado derecho, un pasillo largo, y hay una habitación negra y una blanca. Cuando él llega a la habitación negra, escuchaba quejidos, gente llorando, algo que él casi que no se acerca, pero él se asoma. Cuando se asoma en este cuarto oscuro, él ve a unas personas muriendo de hambre. Estas personas
que estaban muriendo de hambre, tenían al frente un gran manjar, todo lo que te puedas imaginar, pero sus cucharas eran tan largas y las tenían atadas a la mano que cada vez que trataban de alimentarse no podían llevarse el alimento a la boca. Y es así como él ve que todas estas personas se estaban muriendo de hambre, los gritos eran monstruosos y él se aleja. Cuando va al otro cuarto del lado derecho, es un cuarto que no escucha sufrimiento, no escucha llanto, y le llama la atención que es la misma escena, el mismo manjar, las mismas personas sentadas con las cucharas largas atadas a la mano, pero en este caso las personas habían encontrado la manera de alimentarse. Como sus cucharas eran muy largas, la persona que tenía al frente tomaba el alimento y se lo daba al del frente, y el que estaba al frente se lo daba a él. Esto es un ejemplo maravilloso de lo que es el egoísmo. En un lado estaban las personas muriéndose de hambre porque eran incapaces, y aquí lo dice textualmente, que me parece hermoso, eran incapaces de colaborar, solamente pensaban en sí mismos, en sí mismas, eran incapaces de ver las necesidades de los otros, no buscaban solución, lo que hacían era quejarse de su situación y simplemente se dejaban morir. En el otro lado teníamos los que colaboraban, los que se ayudaban unos a otros, los que se sentían beneficiados con la ayuda del otro, que eran capaces de alimentar al otro porque sabían que el otro lo iba a alimentar. Y al final, la única forma de sobrevivir es pensando en el otro. Entonces, en este mundo en el cual nosotros decimos que nos vamos a sobrevivir estando solos, es una concepción totalmente absurda, porque la ley, el sentimiento de solidaridad rige los mundos. Partiendo de esto, ¿cómo nosotros vamos a salir del egoísmo? Y aquí no, yo hice simplemente un resumen para hacer unas conclusiones, y en el resumen lo primero es la educación. La educación que debe estar basada en la doctrina espírita. El conocerse a sí mismo, como nos recomendaba San Agustín, el no justificarnos, porque nosotros siempre justificamos nuestras conductas egoístas. Ay, no, es que yo no soy avaro, lo que pasa es que necesito un poquito más. Yo no soy vanidoso, lo que pasa es que necesito que comprarme más, porque es que no puede ser que yo siga igual. No, es que el culpable no soy yo, el culpable es mi pareja que no me entiende. Y totalmente nos estamos justificando cuando el único que nos engañamos somos nosotros mismos, porque no engañamos a más nadie. Y al final entender el verdadero significado de la felicidad y el amor. Si usted quiere encontrar la felicidad, no la va a encontrar en el lado del camino del egoísta. Si usted quiere empezar a amarse a sí mismo, tampoco lo va a encontrar siendo egoísta. La va a encontrar en un camino muy largo, en el cual debe practicar la renuncia, el sacrificio, la transformación, ejercitar la voluntad, el libre albedrío, como tú lo decías, como las potencias del alma. Entonces es un trabajo arduo, pero en ese trabajo los únicos beneficiados vamos a ser nosotros y los que estén cerca de nosotros, porque es muy triste vivir cerca de un ser egoísta, y es muy triste ser un ser egoísta por las consecuencias que vimos acerca del aislamiento. Yo solamente quería cerrar para darte paso con unas conclusiones que yo saqué, y entre las conclusiones que yo saqué es el egoísmo, bueno, tomando en cuenta las lecturas que ya mencioné. El egoísmo es una manifestación de imperfección e inferioridad. El ser egoísta, cuando desencarna, se encontrará en el mismo estado en que vivió, vacío, aislado, con una coraza que lo alejará hasta de los seres que quieran ayudarlo. Todos tenemos cierto grado de egoísmo, pero que este egoísmo no nos domine y nos haga transitar caminos solitarios. Todo dependerá de nuestra voluntad. El hombre es un ser social, esto nos lo dice la ley de sociedad en el libro de los espíritus, no debemos olvidarnos de esto, y León Denis acerca de esto nos dice: después de Dios,
el hombre tiene una responsabilidad y un deber con la sociedad. Y con esto nosotros debemos comprender este vínculo social y la ley de solidaridad que debe regirnos. Y por último, y no menos importante, nosotros la mayoría de las veces hacemos lo que queremos hacer y no lo que se nos pide. Y esto es una conducta totalmente egoísta. Yo hago lo que yo quiero hacer, yo voy a hacer, llego hasta aquí, esto es lo que yo puedo dar. Y la pregunta es, y es algo que nos debe llamar a la reflexión, cuando nosotros hablamos con Dios, Dios tiene límites para nuestras peticiones, Dios tiene límites para lo que necesita de nosotros, pero nosotros sí lo tenemos. Y la mayoría de las veces o decimos, ya no puedo ayudar a esta persona, llegué hasta aquí, ya no te puedo soportar, ya no puedo ser benevolente contigo, llegué hasta aquí. Constantemente nos tenemos poniendo límites. Y estos límites es los que hacen que aún el egoísmo esté tan arraigado en nosotros. Hay una frase que ahorita no recuerdo quién la dice, pero Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Es decir, nosotros tenemos que darle paso a Dios en nuestra vida, pero para eso tenemos que renunciar a nosotros mismos y dejar de decir qué es lo que yo quiero hacer, sino qué es lo que necesita la vida de mí, qué es lo que necesita Dios de mí y aprender a servir, porque eso es algo de lo que nosotros nos estamos muy alejados, y el hombre que sirve es el hombre que consigue pues en realidad la felicidad. Qué linda reflexión. El que vive para servir, sirve para vivir, dicen por ahí. Me encantó la reflexión, me encantó el tema. Julio Seguro pregunta acá, dice acá, gran reflexión de la hermana de Venezuela. Me gustaría saber cómo contactarla acá en Venezuela. Bueno, ya después le pasaremos el contacto. Sí, un tema demasiado importante para los días de hoy, para los días todos los nuestros, entonces debemos dejar de lado, por decir así, la pereza moral, ¿no? Esa pereza de que lo hago, no lo hago, llego hasta aquí, no, ya me cansé de aquella actitud de la persona, y realmente pensar que cuando hago el bien para otra persona, realmente estoy haciendo el bien a mí misma, ¿no? Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, y Esteban siempre pide un mensaje, ¿no? De tu parte para las personas que nos asisten. ¿Cuál sería tu último mensaje tuyo personal para las personas que nos asisten sobre el tema? Ok, bueno, espero que cualquiera que sea la situación que esté atravesando cada uno, siempre tengan la voluntad, la valentía y el valor como para seguir luchando contra ustedes mismos. Siempre tengan la fe, mantengan la esperanza y entiendan de que todas las situaciones son pasajeras. La vida es solamente un instante comparada con la eternidad. Así que preocupémonos por lo que de verdad importa, que es nuestro futuro como espíritus. Así que hay mucho trabajo que hacer y espero que todos puedan lograrlo. Como también es mi deseo, pues conmigo mismo, que uno constantemente se llama a la reflexión. Exactamente. Bueno, me encantaría invitarte a hacer la oración de cierre, si es posible. Te agradezco por este live tan lindo. Ya aclaraste muchísimas dudas, hablamos de muchísimos temas para el egoísmo y el orgullo en la vida actual, en nuestras vidas actuales, y realmente ha sido un tema de mucho valor para nosotros moralmente, ¿no? Entonces me gustaría cerrar con una oración de tu parte. Ok, gracias. Amado Señor, agradecemos por este momento en el cual nos permitiste conectarnos contigo. Te pedimos que nunca nos abandones, porque sin ti no somos nada y solo contigo somos fuertes. Ayúdanos, Señor, a desarrollar la voluntad, la constancia y la perseverancia en nuestra transformación, que cada día podamos ser mejores para servirte mejor y no nos abandones, Padre. Confiamos en tu permanencia en nuestras vidas
y ojalá algún día podamos retribuirte todo lo que lo que nos has dado, y te pedimos especialmente, Señor, por los que actualmente dudan, por los que no creen, por los que se encuentran desesperados, para que encuentren el camino hacia ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro danos hoy, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Muchísimas gracias, buenas noches. Besito. Gracias, feliz No, noche. gracias a ti. Buenas noches.